Cap 29. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. Puesta del sol. Por fin había llegado el momento de encontrarme con este extraño, pero para estar seguro, hice que Chimuelo sobrevolara y se mezclara con el cielo oscuro por si necesitaba ayuda o escapar. Al llegar al bosque, miré a mi alrededor, pero no vi a nadie, así que me apoyé en un árbol para relajarme, pero mantuve la mano en mi espada por si acaso. Fue en ese momento que oí que alguien se acercaba por detrás. Me giré y vi al hombre de antes sonriéndome antes de decir: hombre, me alegro de que hayas venido, Heracles. Solo asentí. Hippo, dijiste que sabías dónde podía empezar con esta aventura mía. Hombre, tu viaje puede comenzar, pero primero debes viajar a Iliria. Allí, en algún lugar del bosque, encontrarás a un hombre llamado Nereo, pero hará todo lo posible por escapar de ti para evitar revelarte la ubicación de las manzanas. Así que, cuando lo encuentres, no lo sueltes, pase lo que pase. Asentí, asimilando la información. Hippo, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Lo vi sonreír. Hombre, no es propio de mi naturaleza mentir. Antes de dejar caer su manto al suelo, dejó ver que tenía patas y cuernos de cabra. Me sorprendió, pero he visto cosas más extrañas aquí en Grecia. Se inclinó ante mí. Léneo. Soy Léneo del bosque. He oído hablar mucho de ti, Heracles. Estaba un poco confundido, sin entender por qué me ayudaba. Hippo. Entonces, ¿por qué quieres ayudarme? Léneo. He oído hablar mucho de tus aventuras y sé que se convertirán en leyendas, pero lo que más me asombra de tus relatos es tu bondad. Hay mujeres que se te lanzan, pero tú las rechazas para evitarles el dolor de un corazón roto, y cuando te ofrecen recompensas por tus acciones, haces todo lo posible por rechazarlas. ¿Cómo no iba a desear ayudar a un alma tan bondadosa? Asentí antes de que me entregara un mapa. Léneo. En este mapa está la ubicación del bosque donde puedes encontrar a Nereo, pero encontrarlo en el bosque depende de ti. Le di las gracias y me deseó suerte, ya que me esperaba un viaje difícil. Luego partí hacia mi barco para empezar a planificar el rumbo del largo viaje que me esperaba. 9 días después me encontraba en una playa de Iliria con Chimuelo y Maelstrom tras atracar anoche, y hacía 2 horas que había salido el sol. Por suerte, el bosque donde supuestamente encontraría a Nereo estaba a solo media hora de vuelo en Chimuelo, así que no tardaría mucho en ir y volver. Estaba observando la zona con la luz del día iluminando los campos y las pequeñas rocas. Chimuelo estaba ocupado terminando su desayuno en el barco, mientras que Scounder disfrutaba del mar abierto. Fue en ese momento que oí lo que parecía un caballo acercándose a mí en la distancia. Saqué mi catalejo de la mochila, miré hacia donde venía el sonido y vi a un hombre corpulento con un casco con cuernos de toro, montado en un caballo castaño, que se dirigía directamente hacia mí. Guardé mi catalejo en mi mochila antes de decirle a Chimuelo que se escondiera detrás de las rocas para que no lo vieran mientras Maelstrom se quedaba a mi lado mientras yo ponía una mano en mi espada en caso de que quisiera hacerme daño. Cuando llegó a unos metros delante de mí, vi que no llevaba casco y que los cuernos le salían de la cabeza. Llevaba un arnés de cuero en el pecho con la mitad superior de un cráneo humano en el centro. Además, estaba sin camisa, bastante musculoso y cubierto de cicatrices, con un hacha enorme en la mano. Me miró con el ceño fruncido mientras preguntaba. ¿Eres Heracles? Asentí. Hippo. Sí, ¿y tú quién eres? Sonrió antes de apuntarme con su hacha. Kiknos. Soy Kiknos. Hijo del dios de la guerra, Ares, y he venido a matarte. Fue entonces cuando puse la mano sobre mi espada para poder sacarla si era necesario. Hippo, ¿puedo preguntar por qué quieres matarme? Kiknos. Me han contado tus aventuras y, por lo tanto, es obvio que has amasado una gran fortuna. La quiero ya. Si me la entregas ahora, haré que tu muerte y la de tu perro sean rápidas. Lo miré con enojo. Hippo. Prefiero morir luchando que rendirme. Kiknos. Esperaba que dijeras eso. Entonces cargó directamente hacia mí con su hacha levantada antes de bajarla en un barrido descendente, pero me agaché y rodé fuera del camino de su hacha mientras Maelstrom saltaba hacia atrás para evitar la hoja. Aproveché ese momento para intentar golpearlo con mi espada, pero usó su hacha para bloquearlo.
Me empujó hacia atrás antes de bajar su hacha hacia mí, pero me hice a un lado para evitarlo. Mientras Maelstrom aprovechaba su brazo bajado como una oportunidad para hundir ambos dientes de cabeza en el brazo izquierdo de Kino haciéndole gritar de dolor. Echó el brazo hacia atrás haciendo que Maelstrom saliera volando y se estrellara contra una roca antes de caer inconsciente. Ver esto realmente me hirvió la sangre mientras gritaba. Hippo, nadie lastima a mi perro y se salga con la suya. Antes de cargar directamente hacia él blandiendo mi espada hacia él, pero antes de que lo hiciera, sacó su hacha del suelo y la usó para bloquear mis golpes. Afortunadamente, no pudo esquivar todos mis golpes, pero el veneno del aguijón de velocidad no tuvo efecto. No significaba que no le dejara algunos cortes que dejarían algunas cicatrices nuevas. Sin embargo, esto pareció enfurecerlo aún más, ya que en el segundo que terminaba un golpe, me lanzaba un golpe que podía esquivar, pero casi por poco. Un golpe apunté a su cabeza, pero lo esquivó, pero no fue lo suficientemente rápido ya que pude cortarle el cuerno derecho. Tan pronto como se lo cercenaron, gritó de dolor por la pérdida de uno de sus cuernos antes de gruñir y gritar. Kiknos, muere ahora. Antes de que cargara contra mí, levantó el hacha mientras yo también cargaba contra él, pero antes de que pudiéramos encontrarnos, un rayo impactó en el suelo, haciéndonos retroceder. Me levanté rápidamente, solo para ver a Kiknos corriendo hacia su caballo antes de mirarme. Kiknos, parece que sea usted cuida. Esto no ha terminado, Heracles. Nos volveremos a encontrar y la próxima vez no tendrás tanta suerte. Antes de que escapara a caballo, dejó atrás el hacha y el cuerno caído. Al verlo marcharse, corrí hacia Maelstrom para asegurarme de que estaba bien, ya que estaba allí tumbado, inmóvil. Me arrodillé junto a él y le puse la mano en el pecho para comprobar si le latía el corazón. Solté un suspiro de alivio al oírlo. Estaba inconsciente, pero necesitábamos llevarlo de vuelta a la nave para que descansara, así que llamé a Desdentao y le pedí que nos llevara volando. Después de acostarlo en su cama, empezó a despertar antes de sacudir la cabeza y mirarme de nuevo. Sonreí, le froté las dos cabezas y le dije, Hippo, quédate abajo, amigo. Te has dado un golpe muy fuerte y necesitas descansar. Podemos ir a buscar a Nereus mañana, pero ahora necesitas descansar y recuperarte de ese golpe. Se quejó un poco, pero no me moví. Hippo, iremos mañana campeón, descansa. Luego se recostó y cerró los ojos para dormir. Sonreí antes de aprovechar el día para repasar el mapa de la zona. Al día siguiente. Ahora estaba en el bosque donde se decía que Nereus se escondía con Maelstrom a mi lado y Chimuelo lo vigilaba desde el cielo. Sin embargo, antes de llegar al bosque llevé el cuerno y el hacha de Kiknos a mi almacén con los otros trofeos de mis aventuras. Ahora estaba mirando un arroyo sabiendo que se decía que Nereo era un dios del mar y que este río estaba conectado directamente con el océano, lo más probable es que estuviera en algún lugar río arriba. Fue en ese momento Maelstrom comenzó a gruñir río arriba antes de empezar a correr en la dirección en la que gruñía. Corrí tras él para ver que lo había enfurecido lo suficiente como para huir de mí. Nos detuvimos cuando apareció un hombre de pelo negro y barba con una toga azul océano. Maelstrom siguió gruñendo, lo que atrajo la atención del hombre hacia nosotros. Miró a Maelstrom antes de volver a mirarme y dijo: Supongo que es Heracles. Asentí. Hippo, sí, como lo supiste. Sonrió. Por favor, eres el único hombre que tendría un lobo ortros a su lado. Hippo, ¿eres el dios Nereo? Dios Nereo. Sí, soy mortal. ¿Puedo preguntar qué te importa? Me incliné ante él para mostrarle respeto. Hippo, esperaba que pudieras decirme dónde estaba el jardín de las manzanas doradas. Me miró sorprendido. Dios Nereo, ¿qué razón tienes para querer encontrar el jardín? Hippo, digamos que es curiosidad por el dragón que vive allí. Negó con la cabeza. Dios Nereo, lo siento, Heracles, pero no puedo decirte la ubicación. Arqueé una ceja. Hippo, ¿no puedes o no quieres? Él simplemente se volvió hacia el agua. Dios Nereo, no lo haré. Pase lo que pase. Lo agarré por detrás. Hippo, no te soltaré hasta que me lo digas. Fue entonces, para mi asombro, que se transformó en un pez enorme, pero no dejé que la sorpresa afectara mi agarre. 2 horas después todavía lo sujetaba con fuerza, pues cambiaba constantemente de forma intentando zafarse de mi agarre. No lo solté y dije: Hippo, no te soltaré hasta que me digas la ubicación del jardín.
Fue entonces cuando volvió a su forma humana antes de decir: Dios Nereo. Está bien, te diré dónde puedes encontrar el jardín. Hippo. Bien. Me dijo la ubicación exacta del jardín y dónde encontrarlo. En cuanto terminó, lo dejé ir. Hippo. Gracias por la ubicación. Me miró fijamente. Dios Nereo. Cuidado con Heracles. Hay muchos más obstáculos en tu camino en este viaje. Entonces se convirtió en agua y cayó al río. Me volví hacia Maelstrom. Hippo. Parece que nos espera otro largo viaje, ladró justo antes de que empezáramos a caminar de vuelta al barco para que pudiéramos empezar a planificar el viaje. 5 días después acabamos de atracar en una playa que formaba parte de la zona de Grecia donde me dijeron que podría encontrar el jardín, pero esperaba no tener más problemas en este viaje. Aún nos llevaría un tiempo llegar al jardín, y eso era volando en chimuelo. Por suerte, la playa donde atracamos estaba en una cala y, sin un dragón que nos guiara a través de todos los farallones que conducen a ella, sería muy difícil que alguien pasara, así que sabía que Scalder y mi barco estarían a salvo. Chimuelo y yo hicimos un vuelo rápido sobre la zona para comprobar si había alguna amenaza. Por suerte, no había ninguna posibilidad de que pudiera empezar mi viaje al jardín hoy, ya que ya había trazado una ruta y preparado las alforjas de Chimuelo con comida y provisiones. También había preparado una cesta grande que Chimuelo lleva en sus garras para guardar Maelstrom junto con cualquier otro recuerdo que pudiéramos recoger que no quepa en las alforjas. Después de despedirme de Scalder y ayudar a Maelstrom a subir a Chimuelo, despegamos. 2 días después estábamos acampando en un claro cerca de una pequeña aldea donde podíamos relajarnos un poco antes de continuar nuestro viaje. Decidí ir a la aldea a ver si tenían un pequeño mercado donde pudiera reabastecerme mientras Chimuelo y Maelstrom esperaban en el claro. A ninguno de los dos les gustaba la idea de que fuera solo a ningún sitio, pero tenía que hacerlo, ya que lo último que quería era que todos en la aldea entraran en pánico. Al acercarme a la aldea, no pude evitar preocuparme por si alguien podría haber oído hablar de mí. El pelaje de león a veces me delata, pero a veces viene bien. Al acercarme al pueblo, me detuvo un hombre musculoso, de pelo castaño y barba, tan alto como mi padre y vestido solo con un taparrabos y unas sandalias. Me miró de arriba abajo antes de sonreírme, pero supe que esa sonrisa significaba que buscaba pelea. Me miró y dijo: a juzgar por la piel de león que llevas, supongo que eres Hércules. Hippo: sí, yo soy y tú eres. Anteo: soy Anteo, hijo de Posidón y Gea. Nunca he sido derrotado y he construido un templo a mi padre con sus cráneos. Hippo: felicidades, si pudieras hacerte a un lado para que pueda llegar al pueblo, rió entre dientes. Anteo: si quieres pasar, primero tendrás que vencerme en una lucha libre, no se te permitirá usar ninguna de tus armaduras, así que tendrás que quitártelas primero. Suspiré, pues ya había oído hablar de él antes, sabiendo que era más testarudo que mi padre a la hora de desafiar a oponentes fuertes. Sabiendo que no había escapatoria, giré el sello de mi armadura, haciéndola caer al suelo junto con el pelaje del león. Me alejé y me puse en postura de lucha libre, como dije. Hippo: terminemos con esto rápido, se rió entre dientes. Anteo: no te preocupes, haré que mueras pronto. Antes de que se abalanzara sobre mí para comenzar nuestra lucha. Usando su peso contra él, logré lanzarlo por encima de mi cabeza, pero aunque solo fueron unos segundos, sentí su peso. Me giré para mirarlo mientras se ponía de pie y se frotaba la mandíbula sonriendo. Hippo: esto va a ser más divertido de lo que pensaba. Volvió a abalanzarse sobre mí, pero esta vez salté para esquivarlo. 1 hora después acabo de lanzar Anteo sobre mi cabeza otra vez y debo reconocerle el mérito, ya que no se cansaba en absoluto después de 1 hora de lucha. Yo, en cambio, sí me estaba cansando, pero noté algo inusual en Anteo. Cuanto más lo levantaba del suelo, más ligero y delgado parecía ponerse. Sin embargo, al lanzarlo de vuelta, se hacía más grande, como si se alimentara de la tierra misma. Pensé que si conseguía mantenerlo en el aire, podría debilitarlo lo suficiente como para vencerlo. Ahora mismo estábamos cara a cara de nuevo, y él me sonreía mientras decía: Anteo, te daré esto, has durado más que cualquiera de mis otros oponentes y sabes que te has ganado mi respeto y con él una muerte rápida, ya que nunca me rendiré. Hippo: yo tampoco. Me sonrió con suficiencia antes de abalanzarse sobre mí una vez más. Al acercarse, intentó agarrarme de nuevo, pero me aparté de un salto.
Esta vez, cuando pasó corriendo, lo agarré por detrás por la cintura y los brazos, sujetándolo antes de levantarlo del suelo y apretarlo con la esperanza de quitarle las fuerzas. Fue entonces cuando noté que le salía tierra de la piel como agua de una cantimplora llena de agujeros. Lo sentí encogerse en mis brazos antes de levantarlo por encima de mi cabeza, cuando sentí que ya era lo suficientemente ligero y le pregunté: «Anteo, ¿te rindes?». Me gruñó: «Hippo, nunca». Así que seguí sosteniéndolo, dejando que la tierra cayera de su cuerpo al suelo. No tardé en sentir casi nada y nada en la otra, así que bajé ambas manos y miré la que tenía el peso. Para mi sorpresa, vi a Anteo encogido hasta caber en la palma de mi mano. Me estrechó la mano una última vez antes de convertirse en nada más que tierra y caerse de mi mano. Me encogí de hombros y pensé: «Hippo, bueno, aquí en Grecia me han pasado cosas más raras». Fue entonces cuando me puse la armadura y seguí caminando hacia el pueblo. 3 horas después acabo de regresar de la aldea, donde sorprendentemente celebré mi victoria contra Anteo, ya que solía alejar a la gente de su aldea, ya que cuando alguien pasaba, siempre los retaba, lo que siempre resultaba en su muerte. Esto, por supuesto, resultó en que la aldea no recibiera muchos visitantes y perdiera muchos de sus seres queridos que solo venían de visita y eran desafiados. Incluso me mostraron el templo que construyó con los cráneos de sus oponentes, que en mi opinión era simplemente espeluznante con todos esos cráneos mirándome. Los aldeanos también me agradecieron permitiéndome tomar toda la comida que quisiera gratis, pero les dejé a los comerciantes una bolsa de dracmas de oro a cada uno, ya que no se sentía bien tomar comida de quienes tenían problemas. Sin embargo, antes de irme de la aldea, me dieron una medalla de oro para demostrar que era un campeón de lucha libre. Después de eso, era casi el anochecer, así que le pedí a Chimuelo que encendiera la fogata y comencé a preparar la cena después de explicarles a Chimuelo y a Maelstrom por qué tardaba tanto. No estaban contentos con la lucha libre que podría haber resultado en mi muerte y en que mi cráneo fuera utilizado para decorar un templo, pero se calmaron después de la cena. 4 días después me conducían a un barco con los brazos atados al frente, mientras otro hijo de Poseidón me guiaba con una guardia acorazada a cada lado mientras el sol se ponía sobre nosotros. Decir que no estaba contento sería quedarse corto, ya que quien me guiaba planeaba llevarme a Egipto para sacrificarme y poner fin a la hambruna, Frasio, que azotaba sus tierras por consejo de un vidente chipriota. Su nombre era Busiris y era rey de una pequeña parte de Egipto que no había vivido tiempos mejores en los últimos 9 años. El vidente le dijo que la hambruna no terminaría hasta que se instituyera un sacrificio anual de un extranjero a Zeus. Ningún extranjero llegaba a la tierra debido a la escasez de recursos, así que decidió venir a buscar uno. Pensó que con mi fama sería un excelente sacrificio, así que me localizó. Mientras recogía bayas, hizo que sus guardias me atacaran. 5 minutos después, aquí estaba, con Chimuelo y Maelstrom de vuelta en el campamento, y los guardias me habían quitado la espada. Por suerte, nadie sabía de mi ballesta en miniatura en la muñeca, y justo ahora esperaba el momento oportuno para atacar. Fue el Busiris quien se detuvo antes de volverse hacia mí, con su larga barba y sus ojos marrones, mirándome fijamente mientras su casco dorado con pluma azul océano reflejaba el sol. «Hippo, pronto llegaremos a mi barco y no quiero tener problemas en el camino de regreso a Egipto». Solo sonreí con suficiencia antes de que se diera la vuelta y fue entonces cuando aproveché mi oportunidad y saqué mi arco antes de dispararle en la parte posterior de la pierna. El veneno rápidamente hizo efecto haciéndolo caer hacia adelante, a lo que, por supuesto, sus guardias se accionaron. Uno se quedó a mi lado mientras el otro corrió hacia Busiris preguntándole si estaba bien mientras se arrodillaba dándome la oportunidad de golpearlo en el brazo con una mini flecha. Se desplomó junto a su rey, pero antes de que el último guardia pudiera alcanzar a su amigo, saqué mi pierna y lo hice tropezar cuando pasó corriendo, pero antes de que pudiera levantarse, levanté mis brazos y lo golpeé fuerte en la cabeza dejándolo inconsciente. Con los guardias y el rey en el suelo, pude tomar mi espada y usarla para cortar las cuerdas que me ataban los brazos. Cuando terminé, caminé hacia Busiris, lo giré antes de mirarlo y decir: «Hippo, escucha, Busiris, sé que puedes oírme en este estado, así que escúchame bien, si vuelves a acercarte a mí o a alguien cercano, tendrás que preocuparte mucho más por la pérdida de sensibilidad en tus extremidades, ya que sentirás un dolor mucho mayor que nunca. ¿Entiendes?». Dejó escapar un pequeño gorgoteo antes de que me levantara y lo mirara. «Hippo,
Creo que me llevaré un recuerdo para recordarte. Me arrodillé y le quité el casco, me volví hacia sus guardias, tomé sus cascos corintios de corre y me alejé, ya que Chimuelo, Maelstrom y yo teníamos que salir de allí antes de que se les pasara el veneno. 2 días después acababa de terminar de montar nuestro último campamento del día, que se encontraba a la sombra de una cordillera, y debo decir que estaba tranquilo, ya que no había asentamientos humanos cerca. Me recosté contra Chimuelo y dije, Hippo, no hay nada como un pequeño descanso después de todo lo que hemos pasado estos últimos días. Chimuelo simplemente canturreaba mientras Maelstrom se acurrucaba junto a la hoguera, que aún no se había encendido, ya que aún no se acercaba el anochecer. Fue entonces cuando Chimuelo se levantó e intentó empujarme, lo que significaba que quería tomar un vuelo y yo no podía negarme, ya que yo también podía. Me levanté y le acaricié la cabeza antes de decirlo. Hippo, vale, amigo, déjame prepararme, canturreó antes de que me volviera hacia Maelstrom. Hippo, cuida el campamento mientras estamos fuera, vale, amigo. Gruñó antes de levantarse y empezar a dar vueltas alrededor del campamento. Le sonreí antes de despegar y le dije, Hippo, volveremos pronto antes de irnos a explorar las montañas cercanas. Mientras miraba hacia las montañas y no pude evitar admirar la belleza natural que proporcionaban al entorno y la calma que sentía su belleza para mí. Mientras admiraba la belleza, vi una luz brillante que parecía provenir de una gran hoguera en las montañas. Se la señalé a Chimuelo y le dije que se dirigiera hacia ella para que pudiéramos revisarla y asegurarnos de que no hubiera un incendio forestal que causara problemas más tarde. A medida que volábamos más cerca, comencé a escuchar gritos de dolor y vi que el fuego no era solo una hoguera normal, sino un pozo de fuego muy grande, pero fue la gran roca frente a ella lo que me llamó la atención, o para ser más precisos lo que estaba encadenado a ella. Encadenado a esa roca había un hombre que era 15 pies más alto que el gigante más alto que había visto, y en su cintura había un águila gigante de plumas rojas tan grande como un hader mortal que parecía estar clavándose en su estómago mientras luchaba por el dolor. Hice que Chimuelo volara al suelo cerca del pájaro para asustarlo por ahora. Cuando ya no estaba a la vista, corrí hacia el hombre para ver qué tan herido estaba. Él me miró y me dijo: Gracias, jovencito, pero solo has retrasado mi dolor por hoy. Lo miré arqueando una ceja. Hippo, ¿qué quieres decir? El pájaro volverá como cada día a devorarme el hígado, como lo ha hecho durante los últimos 30 años. Fruncí el ceño antes de ver cómo el agujero en su estómago sanaba casi al instante, mientras que su hígado volvía a crecer, para mi sorpresa. Entonces respiró hondo, aliviado. Prometeo. Soy Prometeo. Condenado por Zeus a permanecer atado a esta roca y a que esa ave bestial me devore el hígado por la eternidad. Lo miré confundido. Hippo, soy Heracles, ¿y qué crimen cometiste para merecer tan terrible castigo? Bajó la mirada con tristeza. Prometeo, fui un embaucador y disfrutaba burlándome de los dioses, pero mi único delito verdadero fue robarles el don del fuego y dárselo a los mortales para ayudarlos. Por eso he sufrido tanto tiempo y seguiré sufriendo por toda la eternidad. Lo miré con tristeza, pues gracias a él Grecia había florecido con el don del fuego y él no merecía este destino. Fue en ese momento que tomé la decisión de liberarlo de su castigo. Lo miré. Hippo, no te preocupes, Prometeo, te sacaré de aquí. Me miró. Prometeo, ¿cómo? La única forma de liberarme es matar al águila para que no pueda protegerme y no sea fácil de matar. Sonreí al recordar que había empacado algunas de las flechas de sangre de mi hidra por si acaso. Hippo, ¿es inmune a la sangre de la hidra? Se rió entre dientes ante mi pregunta. Prometeo, Heracles. Ninguna criatura es inmune a la sangre de hidra. ¿Por qué? Sonreí. Maté a uno hace un rato y cubrí algunas flechas con su sangre. Por suerte, tengo algunas en mi campamento, así que podré usarlas para matar al águila. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Prometeo, aprecio la idea, Hércules, pero ¿estás seguro de que deseas seguir adelante con esto? Sufres por dar a los mortales un regalo que ayudó a mejorar la vida de miles y seguirá ayudándolos durante generaciones. Es hora de que alguien te pague por tu generosidad. Sonrió antes de mirar a Chimuelo. Prometeo, te lo agradezco, pero antes de que te vayas, ¿puedo preguntarte cómo se llama esa criatura que montas? Le sonreí a Chimuelo. Hippo, se llama Chimuelo y es un dragón serio entre dientes. Prometeo, puedo decir que tienes un vínculo estrecho con él y eso es todo lo que necesito saber. Mucha suerte a ambos.
Asentí en agradecimiento antes de montar a Chimuelo y marcharme tras prometerle que volvería. Mañana estaba esperando junto a Chimuelo con Maelstrom a mi lado, arco en mano y una flecha lista, mientras miraba al cielo esperando la llegada del águila. Miré a mi alrededor antes de que un chillido ensordecedor resonara por las montañas. Fue entonces cuando supe que el ave había llegado, pues solo un minuto después apareció ante nosotros y se dirigía directamente hacia nosotros. Les hice señas a Chimuelo y Maelstrom para que se prepararan para la pelea mientras yo me preparaba para disparar mi primera flecha de sangre de hidra. Al acercarse, solo esperaba que no nos viera y se dirigiera directamente hacia Prometeo. Agradecí ver que eso fue exactamente lo que hizo con las alas extendidas y el pico chasqueando. Sin dudarlo, apunté al águila y murmuré: Hippo, ven un poquito más cerca. Quería un tiro limpio a la bestia y para ser honesto, tenía curiosidad sobre cómo la sangre de la hidra afectaría a un animal como este, ya que cuando se trataba de los gigantes significaba muerte instantánea, pero este era un animal y los efectos pueden ser diferentes. Cuando el águila estaba lo suficientemente cerca, tiré de mi arco hacia atrás y apunté antes de dejar volar la flecha. La observé mientras volaba hacia el águila, creo que vio venir la flecha ya que inmediatamente cambió de rumbo antes de lanzarse hacia mí. Me agaché y rodé fuera del camino de sus garras que intentaron agarrarme, lo que hizo que simplemente hiciera una abolladura en el suelo antes de aterrizar. Luego trató de agarrarme con su pico, tratando de picotearme como un pollo hace con su comida antes de que Chimuelo lo golpeara con una ráfaga de plasma tirándolo ligeramente hacia atrás. Esto me dio la apertura que necesitaba para sacar una de mis flechas y apuñalarla en la pierna del águila. Chilló de dolor antes de desplomarse muerto en el suelo, lo que me permitió levantarme y alejarme del cadáver para acercarme a Prometeo, quien me sonreía. Me miró antes de preguntar: Prometeo, ¿estás bien, Heracles? Asentí. Hippo, estaré bien. No podía hacerme ningún daño antes de que lo derribara. Prometeo, gracias, Heracles, por ayudarme a liberarme del tormento de los dioses. Ahora solo necesito romper estas cadenas y seré libre. Asentí antes de volverme hacia Chimuelo y le indiqué que empezara a derretir las cadenas a fuego lento. Después de media hora, por fin pudimos romper las cadenas y liberar a Prometeo de sus ataduras, permitiéndole alejarse de la roca. Entonces empezó a estirarse y a crujir la espalda antes de decir: Prometeo, 90 años atado a una roca te deja realmente rígido. Entonces se giró hacia mí y se arrodilló, para quien supongo que le resultará más fácil mirarme a la cara. Prometeo, muchísimas gracias por liberarme del tormento de los dioses, Heracles. No puedo ni empezar a expresarte mi agradecimiento. Si hay alguna forma de agradecerte, dime cuál es. Hippo, no, a menos que pudieras darme una forma de entrar al jardín de las Hespérides sin que me mataran. Se rió entre dientes ante mi respuesta. Prometeo, déjame adivinar. ¿Quieres ir al jardín a recoger algunas de las manzanas doradas? Negué con la cabeza. Hippo, no. No quiero ninguna de las manzanas. Quiero estudiar al dragón que las custodia, conocido como Ladón. Su sonrisa se desvaneció. Prometeo, ¿por qué querrías estudiar a esa bestia? Me reí entre dientes. Hippo, siempre me han interesado los dragones y la idea de un dragón con 100 cabezas suena bastante interesante. Hippo, lo entiendo, si tu montura sirve de referencia. Se frotó la barbilla pensativo. Prometeo, bueno, si buscas una forma de llegar a ese dragón sin que te maten, te recomiendo que hables con Atlas. Sus hijas ayudan en el jardín y estoy seguro de que si hablas con su querido padre, te dará una forma de conseguir que te ayuden. Asentí antes de preguntar dónde podía encontrar a Atlas, y después de que me lo dijera, nos separamos. Me prometió que si alguna vez necesitaba ayuda, ya fuera para descubrir nuevos conocimientos o en la batalla, solo tenía que pedirla. 3 días después habíamos estado viajando por la ruta que nos dio Prometeo en busca de Atlas, quien se decía era el titán que sostenía el cielo. Estábamos a cientos de metros de altura, ya que un tipo que sostenía el cielo debía ser bastante grande, pero no veía nada más que nubes y un hermoso paisaje allá abajo. Le di una palmadita a Chimuelo en el cuello y le dije: Hippo, lo encontraremos, amigo. Un tipo tan fuerte como para sostener el cielo será difícil de ignorar. Después de todo, volvió a gorjear antes de detenerse y se quedó flotando en el mismo lugar, para mi confusión, hasta que miré hacia adelante y vi un gran pilar que nos impedía el paso.
Miré hacia arriba y vi que no parecía tener fin, sino que seguía subiendo sin cesar. Guié a Chimuelo hacia abajo para que pudiéramos ver para qué servía ese pilar y él me siguió con gusto, probablemente también curioso. Rodamos el pilar hasta abajo para poder verlo mejor. Por lo que pude ver, era un pilar griego increíblemente grande, de unos 3 metros de grosor. Al llegar al final, vi un pequeño claro en lo que parecía un enorme bosque. Al aterrizar, vi a un hombre del tamaño de Prometeo sosteniendo el pilar, mirándonos antes de decir, Atlas. Déjame adivinar. Heracles. Sonreí antes de asentir. Hipo. Lo tienes, y supongo que eres Atlas. Él simplemente asintió. Atlas. ¿Puedo hacer algo por usted? Hipo. Quiero estudiar al dragón que guarda las manzanas doradas, pero dudo que me deje acercarme. He oído que tus hijas lo ayudan con el jardín, así que esperaba que pudieran ayudarme a acercarme a él y, como su padre, ¿tendrías alguna forma de convencerlas? Se encogió de hombros lo mejor que pudo. Atlas. Lo siento, chico, pero ya tengo bastante con llevar el mundo sobre mis hombros. Es un verdadero fastidio, ya que siempre me duelen los músculos de los brazos. Hipo. Algunos aldeanos que conozco solían tener los mismos calambres después de levantar mucho peso todo el día. Les fabriqué aparatos ortopédicos para los brazos y les ayudaron a eliminarlos. Si quieres, puedo hacerte un juego, junto con un acolchado para los hombros. Atlas. Me gustaría que ayudara a aliviar los dolores en mis brazos y hombros. Hipo. Está bien, pero diseñar el soporte llevará algún tiempo y puede que pase un tiempo antes de que pueda encontrar un material con el que fabricarlo. Atlas. No te preocupes, solo tengo tiempo. Después de eso, instalé un campamento en el claro con el permiso de Atlas y comencé a trabajar en los diseños. Anochecer pasé la tarde hablando con Atlas, quien se alegraba de tener un poco de compañía, ya que su trabajo lo mantenía en un solo lugar. Incluso me contó una vieja leyenda sobre un herrero que se hizo famoso por las espadas que fabricaba para los guerreros del Coliseo de Roma. La leyenda cuenta que un guerrero llegó a su casa. Pensando que venía a agradecerle su fabulosa espada, lo saludó. Lamentablemente, el guerrero no fue a agradecerle, sino que lo asesinó. Luego proclamó que cuando ganara en el Coliseo no quería que nadie más con una de sus espadas lo desafiara. El hijo del herrero, que estaba en la parte de atrás rellenando el abrevadero de su padre, llegó cuando el guerrero hizo su proclamación. Mientras derramaba lágrimas, el dios Hefesto se le acercó y tomó el martillo del herrero. Usando su propio poder, dotó al martillo de gran poder. Al entregárselo a su hijo, le dijeron que, como el martillo fabricaba cada arma que usaba el guerrero, este era más fuerte. Siguiendo las palabras de los dioses, el hijo viajó al Coliseo y, en una semana, venció a todos los guerreros e incluso mató a los que mataron a su padre. En el proceso, destrozó todas las armas forjadas por su padre, pues consideraba un insulto que semejante tripulación y guerreros tan codiciosos las empuñaran. Durante la celebración de su victoria, el emperador envenenó su bebida. Temiendo que el hijo del herrero se convirtiera en una amenaza, lo mató antes de que pudiera hacerlo. Al morir, el veneno que bebió se derramó sobre el martillo. El emperador tomó el martillo pensando que le daría gran poder, pero en realidad lo mató. Como poseído, el emperador asesinó a su corte. Después, fue al muelle, donde mató a un pescador y robó su barco. Esa noche, el emperador desapareció llevándose el martillo consigo, convirtiéndolo en un tesoro perdido. Al parecer, ese martillo podía forjar cualquier sustancia dura y convertirla en cualquier arma, lo cual sería útil en algunos casos, como ahora, para forjar un soporte para el brazo de Atlas, ya que el material que necesitaba debía ser resistente. Esos fueron los pensamientos que me invadieron mientras me recostaba contra Chimuelo y me dejaba llevar por el dulce abrazo del sueño. Cuando abrí los ojos, seguía en el claro, pero Chimuelo, Maelstrom y Atlas habían desaparecido. Incluso el gran pilar que Atlas sostenía había desaparecido, y supe que era imposible moverlo. En cambio, la única persona en el claro era el anciano que había conocido después de mi pelea con el león y la hidra de Nemea, quien me sonreía. Al verlo, pregunté. Hipo, ¿quién eres y qué quieres de mí? Él simplemente rió entre dientes. Todo a su tiempo, querido muchacho. Todo a su tiempo. Por ahora, entiendo que intentas ayudar a Atlas construyéndole unos soportes para los brazos, pero ningún material común servirá, querido muchacho. Luego metió la mano en su túnica y sacó una roca brillante antes de entregármela.
La sentía tan cálida como si estuviera viva, pero aún así bastante pesada. Una estrella para que construyas los soportes. Durarán la eternidad, pero para forjarlos con la estrella necesitarás esto. Luego sacó un martillo de forja y me lo dio. Este es el martillo del que hablaba Atlas en la leyenda. Úsalo bien. Antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Entonces me desperté y vi a Maelstrom lamiéndome la cara con ambas cabezas, lo que me hizo reír. Sin embargo, al extender la mano para apartarlo, me di cuenta de que ambas manos sostenían algo. Bajé la vista para ver qué sostenían y, para mi sorpresa, sostenía la estrella y el martillo de mi sueño. Pero, claro, me han pasado cosas más raras desde que llegué a Grecia. Fue entonces cuando Atlas habló y dijo: Atlas. Buenos días, Heracles. Veo que los dioses te visitaron anoche. Bajé la vista hacia los objetos. Hipo. Supongo que sí. Bueno, ahora tengo lo que necesito para hacer esos soportes para los brazos, ya que terminé los diseños ayer. Solo me falta una forja para construirlos. Atlas. Bueno, había un viejo herrero que solía hacer cosas en una cueva a 1 milla de distancia, por si necesitabas una forja. Dudo que al herrero le importe, ya que falleció hace 20 años. Hipo. Iré a echarle un vistazo después de desayunar. Asintió antes de que empezara a cocinarme un poco de pescado. 3 días después acababa de completar el último refuerzo para el brazo, que no fue fácil de forjar en una forja tan antigua y con un material que nunca había usado antes, pero estaba seguro de que los refuerzos para el brazo funcionarían. Eran un diseño simple de 5 anillos con una pequeña manivela a cada lado, de donde estaba el codo con un alambre que los conectaba y los anillos que brillaban dorados, probablemente por el material del que los hice. Era el momento de que se viera si funcionaban. Era el momento de dejar que Atlas los probara, así que los guardé con cuidado en mi alforja antes de irnos a dárselos a Atlas. Mientras volábamos hacia el pilar, recé para que estos refuerzos funcionaran, ya que Atlas no había sido más que amable con nosotros, así que se sentiría bien hacer algo para corresponderle. Aterricé frente a Atlas, que nos sonreía mientras yo sacaba los refuerzos para el brazo y decía: Hipo, ¿están listos para la prueba? Nos sonrió. Atlas. Cualquier cosa para intentar ayudar con estos calambres, pero incluso si no funcionan, aprecio el trabajo que pones en tratar de ayudarme, Heracles. Le sonreí antes de acercarme con los brazos ortopédicos y le pedí a Chimuelo que me ayudara a levantarme para poder alcanzar los brazos de Atlas, ya que era demasiado alto para que yo alcanzara sus muñecas. Cuando terminé de conectarlos a Atlas, estiró un poco los brazos mientras Bo contenía la respiración con la esperanza de que no se rompieran. Para mi alegría, aguantaron antes de que Atlas dijera algo. Atlas. Ahora sí que me siento mucho mejor. Mis calambres ya están desapareciendo. Hipo. Me alegra haber podido ayudar. Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar un jardín y estudiar a un dragón a distancia. Me volví hacia Chimuelo antes de que Atlas dijera. Atlas. Heracles, espera. Si vuelves a la forja y miras bajo el yunque, encontrarás un compartimento secreto con un collar. El collar les demostrará a mis hijas que eres amigo mío y estarán encantadas de ayudarte en lo que necesites. Le hice un gesto de agradecimiento con la cabeza antes de ir a buscar el collar y luego al jardín. 3 días después acabábamos de aterrizar fuera del jardín, donde estaban las manzanas doradas y Ladón, el dragón de 100 cabezas. Esperaba que el amuleto dorado con diamante azul que Atlas mencionó me ayudara a estudiarlo. Hice que Chimuelo nos llevara volando por encima del muro y aterrizara justo detrás para, con suerte, llamar la atención de una de las hijas de Atlas antes de adentrarme más, ya que eso podría causar problemas y eso era lo último que quería. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, una mujer de ojos verdes con el pelo largo recogido en una trenza sobre el hombro derecho, llevaba un quitón verde esmeralda que parecía hecho con las plantas del jardín con una corona de flores en la cabeza. Me miraba fijamente y preguntó: Hija de Atlas, ¿quién eres y qué haces aquí, mortal? La miré de arriba abajo y tuve que admitir que era hermosa, pero tenía que concentrarme en responderle. La miré a la cara y respondí: Hipo. Soy Heracles y estoy aquí con la esperanza de estudiar a Ladón. Supongo que eres una de las hijas de Atlas. Me miró con recelo. Hesperium. Sí, soy Hesperium, ¿y por qué debería permitirte adentrarte más en el jardín? Levanté el amuleto para mostrárselo a Hesperium, esperando que la convenciera. Le echó un vistazo a Hesperium.
Eres amiga de mis padres y te has ganado su bendición. ¿Cómo? Hipo. Le hice un par de aparatos ortopédicos para los brazos para ayudarlo con los calambres que le producen. Esperium. Papá siempre se quejaba de los calambres que le daban en los brazos. Sin embargo, si intentas dañar el jardín, mis hermanas y yo nos veremos obligadas a sacarte. Hipo. Lo entiendo, pero ten por seguro que solo vine con la esperanza de estudiar al Adón. Sonrió y asintió. Esperium. Bueno, si ese es el caso, entonces iré a reunirme con mis hermanas y les informaré de tus intenciones. Así calmaremos al Adón para que puedas estudiarlo. Tú y tus amigas solo tienen que esperar a que regrese. Asentí antes de que se marchara. 4 días después estaba recostado contra Chimuelo con Maelstrom apoyando la cabeza en mi regazo mientras disfrutábamos de la sombra del árbol y observábamos al Adón patrullar los terrenos que lo rodeaban. Aprendí mucho sobre él durante mi estancia aquí. Para empezar, solo tiene 7 cabezas, no 100. Solo es agresivo si te acercas demasiado al árbol de las manzanas doradas o si parece representar una amenaza. Se mantenía bastante tranquilo siempre que una de las ninfas estuviera cerca para demostrarme que no era una amenaza. Además, he descubierto que mucha gente en Grecia cree que Maelstrom es su tío Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodia las puertas del Hades para evitar que las almas escapen. Puse los ojos en blanco al pensar que alguna vez robaría ese perro, ya que solo causaría problemas con las almas que escapaban. Hades me perseguiría por robar, e intentar controlar a esa bestia sería prácticamente imposible para mí, ya que se dice que incluso a Hades le cuesta controlarlo. Me levanté y dije. Hipo. Bueno, chicos, creo que deberíamos volver a Atenas. Tengo notas y bocetos de sobra tras estudiarlo e interrogar a las ninfas. Ellos simplemente ladraron o gruñeron antes de que me levantara con ellos y nos dirigimos al muro despidiéndonos de las ninfas en el camino. 5 días después estaba de nuevo en mi barco de regreso a Atenas después de mi última aventura y tenía que decir que esperaba que esta fuera la última en Grecia, ya que estoy harto de todas estas aventuras y solo quiero volver a casa, a Berk. Solo esperaba que lo que me retenía en Grecia se hubiera ido para poder finalmente volver a casa y verlos a todos. Miré al océano, admirando las tranquilas aguas azules, mientras recordaba todas las cosas extrañas que me habían sucedido durante mi estancia en Grecia y todo lo que había logrado. Desde matar al león de Nemea hasta estudiar al Adón y mucho más. Una cosa sí sé, y es que necesitaba unas vacaciones de los viajes y algo de tiempo para relajarme y explorar algunas islas más cerca de Berk, ya que he estado pensando en encontrar mi propia isla cerca de Berk para tener un poco más de espacio sin preocuparme por quedarme sin espacio y que la gente me encuentre. Además, tenía pensado echar un vistazo a la explotación minera que tengo en la isla del dragón, ya que hacía tiempo que no la visitaba. Terminé yéndome de la isla con un barco lleno de joyas para mi bóveda, y eso fue solo un mes después de mi última visita. Ha pasado mucho más de un mes desde mi última visita, así que probablemente tenga que hacer más de un viaje para conseguir todo lo que han desenterrado. Todavía me pregunto qué me ha retenido en Grecia tanto tiempo y esperaba que terminara, porque después de regresar a Atenas pasaré una semana más aquí antes de volver a casa, a Berk. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció, nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.